¿Cómo va? ¿Cómo va todo? Héctor Trajim, qué rápido. Ahí vamos. A ver, transmitir. Estamos esperando a Héctor. ¿Cómo estás? Héctor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto De Héctor verte. a Héctor. De lo mismo, de Héctor a Héctor. Hé- de- Ahí va, de Héctor a Héctor. ¿Cómo De Héctor estás? a Un Héctor. gusto. Bien, lo mismo. A ver, espera que yo también tengo que acomodar ahí. A ver. Sí, Tenemos que acomodar como la pantalla se divide, perdés, una, perdés imagen. me queda acá arriba. ¿Está bien? Sí, te corta un poco, pero a mí también me está cortando un poco. Bueno, ya está, ahí estamos. Me corta un poco la pera. Ahí está, bueno. Está bien, ya Eh, está. En mí está bien porque yo soy, Ya- soy medio, soy no, medio cabezón, pero no, bueno. yo porque tengo un pelo que lo quiero mostrar. Quiero mostrar. Ya, son quiero- flequillos. Acá, Claro, el quiero flequillo. mostrar los rizos. ¿Cómo andas, Héctor? A ver si están muy bien, muy bien, muy cómo bien. te Muy viene bien, contento, tratando la pandemia, la cuarentena? Sí, como a inesperado, todos, sí, como a sí. todos, Pero bueno, estás adentro, como a digo, todos. lo estás aprovechando para leer, para escribir, para hacer algo? ¿O te tiene medio tomado? Mira, al principio estaba como la gran mayoría. Yo charlaba con algunos y también me decían que estaban medio trabados y que no Mm, podían sí, avanzar en novelas o en cuentos o ensayos que estaban sí, haciendo hasta que se pudieron acomodar. La historia es que yo tengo esta cuarentena, me tocó con nenes chiquitos, con bebé, entonces se hace cuesta arriba, se hace muy difícil. ¿Cómo es tu Con vida? mi Porque, compañera, por lo ¿cómo es tu general, vida? Que yo no conozco nada de vos. ¿Estás casado o estás en pareja? ¿Tenés chicos? ¿Cómo es? sí, sí, estoy casado, tengo 3 chicos. Ah, Estoy casado, ajá. tengo 2 nenas, un nene, el nene tiene un año y pico, Ah, no, está claro, durmiendo ahora, bebé. Se hace. bebé, y después hay otra de 4 años, hay otra de 9 años, Claro, pero bueno, están todo el día claro. peleando, jugando, entonces tenés que estar con ellos. Sí, El único momento que te queda es a la madrugada. Hay veces que sí, yo veo los vivos que haces vos, los veo a la madrugada. Lo mismo que entrevistas también, me pongo a claro. ver a la madrugada los vivos, porque Sí, estás más tranquilo, sí, sí, porque sí, podés sí. leer, porque podés trabajar, me pongo a escribir, Sí, yo a creo corregir. que Este, estos vivos cumplen esa función que por suerte ahora se pueden grabar, quedan grabados y entonces uno después los puede ver en otro momento. Porque antes era, si no entrabas de 9 a 10 chau, te lo perdías, pero ahora claro, tiene, ayer, claro, ayer eran las 4 de la mañana, con lluvia, por ejemplo, había visto un vivo que hizo Mauro sí, Giacchino, sí, ya me amigo. y a las Ah, 4 de la mañana, con la lluvia, me enganchó una novela, ah, bueno, me enganchó esta novela. y bueno, Estoy enganchado con esta novela. ¿te gustó? Te Bueno, felicito, ¿eh? bueno, gracias, gracias. Yo De corazón, qué de bueno. corazón te felicito. Bueno, muchas Me pone gracias, muy muchas gracias. contento cuando encontrás novelas, cuando encontrás libros de cuentos, cuando encontrás cosas buenas, cosas Sí, buenas. Mirá, cuando le hice el pedido a Francisca, que ellos estaban repartiendo por acá, por Lanús y por Avellaneda, sí. le digo, quiero que me traigas estos libros. Y le pedí un montón de libros, pero entre esos le digo, tráeme la agitación, Tráeme- tráeme el de Mauro, Claro, el y profeta. le pedía libros, claro, le pedía libros que todavía no habían salido, como el de Natalia Orrego, creo que Sí, es, sí, libro sí, de sí. cuentos, le digo, tráemelo ese, no, todavía no salió.
Yo ahora Pero bueno, compré también el de Lucas Berrueso. Le estamos haciendo prensa a Sur Francia, pero Lucas creo que sí, Lucas Berrueso. pero me encanta cómo trabaja. Sí, tiene un buen Me encanta material. cómo Es trabaja muy Sulfran. lindo el catálogo de Azul Francia. La verdad Mirá, yo cuando, Héctor querido, cuando para publicar El Pabellón, había tenido unas posibilidades, me habían escrito algunas editoriales, independientes, algunas medias, mm, independientes y algunas medias, ¿no? mm. Me habían escrito después del Casa de las Américas, Sí, estaban interesadas por el libro, por el pabellón. Pero yo me puse a pensar, digo, no, acá tengo que hacer una estrategia, tengo que tener una estrategia de publicación. Entonces, con todo el amor y el cariño por toda la gente que me escribió, pero también uno ve sus posibilidades. sí, Entonces yo dije, la editorial media, la editorial, las que son medianas, digamos, trabajan tienen una forma de trabajo muchas veces como las grandes también. Entonces, un libro puede estar 3 meses nada más. mm, Y después lo corren porque necesitan el claro, espacio para otros libros. sí, Segundo, el tema de la difusión. Yo soy un escritor de 44 años, con mi primer libro, un libro de cuentos. Entonces digo, soy un escritor que no soy prolífico, digamos, claro. que escribe un libro, una novela todos los años. Mi promedio de trabajo, Héctor, son 2 años a 3 años Mm, con cada libro. Entonces, viendo esas posibilidades, digo, bueno, la editorial independiente hoy día es una plataforma de lanzamiento formidable, sí, porque ahora cumplió 1 año el libro, yo por eso elegí sí. Indómita Luz, porque digo, me van a tener en el catálogo todo 1 año. Y fue así. Sí, yo creo O que sea, sí, todo el año te tienen como novedad. por supuesto, si tenés la suerte de que una editorial grande te llame y ya saquen miles de ejemplares, bueno, pero si estás en toda la librería, ¿quién se puede negar a eso? Pero digo, no, No, por vos supuesto. decís, tenés 44 años, tu primer libro, yo tengo 54, tengo 10 más que vos y 50 pico. también es Lo que, mi primera novela. Y también la mandé a todos lo que te lados. quiero Hay decir es que, editoriales que los leen y o no los leen o no te contestan. claro, Hay como un maltrato ahí, medio terrible, pero qué sé claro. yo, apareció Sur Francia y fue todo bien y buena onda con Francisca y ahí, qué sé yo, uno se queda con No, este. tal cual. Lo que te quiero dar a entender, lo que te quiero decir es que uno ya no tenés 20 años que Claro, estás desesperado claro, y firmás cualquier cosa, sí, sino que te pones a ver una estrategia, a ver cómo podés que el libro sí, llegue a mayor tiempo sí. o mayor. Yo creo que con el tema de una editorial grande, en algún momento vas a pasar por una Sí. editorial grande. Entonces no hay que desesperarse. Vos siempre tuviste la idea de. Ahora vamos a hablar del libro porque mira, empezamos por otro lado que no esperaba, pero bueno, así son las charlas. Porque lo leí y no tengo más que halagos para darte, pero Te ahora agradezco, charlamos. Eso es una maravilla tu libro, de verdad. te agradezco. Recién decía gente que está acá en casa, no voy a hablar con Héctor Pajín, que es muy grosso. Pues sos muy grosso, de verdad es un librazo. Bueno, no, te agradezco, No, te muy agradezco. bueno, muy bueno. Mirá que leo bastante y qué sé yo, pero cuando un autor así te deja sorprendido, ahora lo tengo acá, ahora lo vamos a traer. No, pero digo, ¿vos siempre tuviste claro que ibas a publicar o escribías por el placer de escribir y una vez que juntaste tanta cantidad de cuentos, los armaste para un libro? Yo, por ejemplo, nunca, Bien, no, yo llegué a los 54 años sin editar porque no tuve ganas de editar. Trabajaba de guionista, estaba contento con los guiones, digamos. Nunca, a los 30 años no se me ocurrió publicar un libro. Y después, a los 50 me senté a escribir, cuando vi que más o menos quedaba bien, dije, bueno, se podría publicar y ahí me agarró tarde el deseo de publicar. mirá, yo lo escuché eso, lo que vos me estás Mm, contando, lo escuché en una entrevista que te hicieron, mm, y me emocionó me emocionó algo que dijiste vos, que estabas tomando mate en el canal de la ciudad, la entrevista que te hicieron. sí, Vos contabas que estabas tomando mate
y te llegó, miraste el celular y te llegó el mensaje, Sí, 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 estamos interesados en tu novela, la queremos publicar de Azul sí, Francia, sí, ¿no? Pero me encantó, de verdad, me encantó, este, es muy lindo cuando pasa eso. Los sí, que, los que andamos los que elegimos este camino sabemos lo que es que muchas veces sí, lo que más nos jode es que es una editorial no te lea, o que te tenga en el gancho, que te terrible. diga, mirá que dentro de 6 meses, 7 meses vamos a ir, y no, después, no. Sí, Primero porque este, no podés estar un año y pico, esperando que te digan, no, mira, no lo vamos a leer, no lo podemos no, leer, o ya está. a mí me pasó que hay editoriales que te dicen, mira, no estamos recibiendo material, bueno, ¿Te no parecen nos honestos? interesa, es honesto, están en todo su derecho, no tienen ninguna obligación de... Me molesta Bárbaro. el que no te contesta nada, que además tienen en la página la Claro, cosa que dice, manda tu material a tal, arroba no sé cuánto, se lo claro, mandás. claro. Che, pasan 3 meses. Digo, nada, aunque sea, no nos gustó, qué sé No, yo. Pero bueno, es así. Vamos a empezar con tu libro, que sí está publicado. Acá está, por Indómita Luz. Una muy buena. Matías Bragañolo, que es gran amigo, edita en Indómita Luz también. un grande, Que man, es un grande, un yo grande. lo quiero El mucho. destino claro, Sí, está en el catálogo El destino de las últimas. claro. Buen ni, ¿Viste lo que es ese buen ni. libro? Sí. Pues digo, tienen Ese, un el blog catálogo de calidad. Sí, el Petit Mort, sí. con Diego Meret, tiene Diego Meret el Podrido Mm, también, está Marcelo Rubio con el Cristo, sí, está Marcelo Rubio con lo que trae sí. la niebla. Ah, también es, Ahí, Marcelo Rubio pero también está en Indómita Luz. en ese catálogo Ah, con lo mira que vos, trae la mira vos. niebla. Con el Cristo Roto está con una editorial que también amo, que es Caracol, que también son Sí, buenos y se mueven bien y trabajan bien y te cuidan, que sí, es lo fundamental, sí, te cuidan, mm, cuidan sí, al escritor, cuidan el libro, te llevan, eso es lo formidable, que te llevan a todas las ferias, bueno, decir que con este estado anormal que tenemos hoy día por la pandemia, pero a mí me gusta cuando una editorial va a todas a todas las ferias del libro regionales, ¿no? Una feria del libro de aquello de Seiza, la feria del libro de acá, la feria del libro de allá. Entonces eso habla de que el libro se está moviendo y por sí. supuesto uno le mete palanca, lo palanqueas con una nota acá, Sí, 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 apareciendo sí, allá. tal cual. Así no te he conocido. Es el trabajo. Escúchame, bueno, a ver, yo del pabellón de los animales domésticos, me parece que son unos cuentos maravillosos que hablan del placer que desapareció. Digo, esta es mi lectura. ¿Te pasa que te dicen cosas de tu libro que decís, yo no lo escribí, pero bueno, eh, los personajes de tus cuentos son personas que están atravesando una profunda tristeza, pero se han quedado, me llamaba la atención porque se han quedado instalados en un escenario de placer, en el escenario de las vacaciones, en el escenario donde se encontraban con la novia en el auto, en el escenario donde las hermanas compartieron la casa y, y, y todo cambió y todo es un horror. Y lo que les pasa es terrible, pero no podés largarlo, tenés que terminar. Yo terminaba un cuento y decía, bueno, viene otro, me queda uno, me quedan dos. Este, es, es este, es muy maravilloso y es muy maravilloso tu lenguaje. Yo te pregunto, ¿cuánto tiempo corregiste esos cuentos? Porque tienen la palabra, los verbos, los adjetivos que necesita, están como cosidos a mano, con una trama perfecta, yo te puse el otro día la estructura de la belleza porque tienen una estructura Ah, única muy que lindo. van y vienen en un hilo de tiempo, esos personajes van al pasado y al presente del cuento y están contados con las palabras justas. ¿Cuánto tardás en corregir esos cuentos? Porque esos cuentos tienen mucha corrección. Eso no se escribe de primera mano, así me parece.
Sí, tiene mucha corrección. Fue convivir mucho a este libro lo conviví como si conviviera con una novela. Sí, Eh, este, y aparte tiene la estructura armada como si fuera una novela. O sea, yo veo que, por ejemplo, el humor en tu libro lo termorregula al libro, porque claro. empieza fuerte, y hay cosas fuertes, pero con el ojo, cuando se traga el Sí, ojo y demás, sí, termorregula, el humor termorregula. Yo hago eso, termorregulo el libro con, hay cuentos que tienen mucha intensidad y después viene otro que baja, como las novelas, ¿viste? O sea, vos sí, tenés que, vas para no anestesiar al lector, para tenerlo vivo. sí, Entonces, para lograr eso, ese armado, para lograr esa textura, para lograr eh, ese andamiaje del libro, de los cuentos, tiene que pasar mucho tiempo. Por supuesto, el cuento tiene 1000 decálogos, sí, porque se puede armar de distintas maneras y de distintas formas, y está bueno eso. Pero uno tiene que tomar todo eso y utilizar lo que a uno le sirve, lo que realmente... Entonces, a mí lo que me servía era darle el tiempo a cada palabra. Por eso, como te decía al principio, me tarda 2 años, de 2 años a 3 años, concretar un libro. sí. Pero en ese proceso voy disfrutando y voy cambiando yo y, y va cambiando el libro. Es hermoso cuando hay libros que cambian a los escritores Sí. y esos son los que me gustan, porque después esos son los que cambian a los lectores. Entonces, trabajarlo, darle el tiempo justo, esperar el momento de maduración de cada palabra, que cada palabra vaya encastrando. Entonces, vos tenés la estructura, pero capaz que hay palabras que tenés que ir cambiando de a poco. A mí me hace Martín Sancia, un gran escritor, me Sí, hace reír. Una vez también lo quiero me invitar a estos decía, vivos, sí. un grande, una vez me Kawamichi. decía, nos reíamos mucho en una entremesa, me decía, che, había varios cuentistas, decía, le digo a los cuentistas, decía él, ¿no? Paren de decir de que el cuento tiene el armado de un reloj o la precisión de relojería, porque los talleres literarios lo van a terminar dando los, los relojeros. Sí, Me es reía cierto, mucho, es cierto. me reía mucho con esa precisión, ¿no? Que por supuesto tiene que tener el cuento. Pero no solo la precisión, sino que las palabras justas, el momento justo, la forma de decir, el Sí, momento de respiración, el momento de una frase. Yo, por ejemplo, hacía una frase larga, y ponía entre dos comas una palabra para que el lector respire, salga a respirar y sí, después volvía de vuelta. sí, Y era como buscar intentar esa música, esa famosa música que se intenta cuando uno va escribiendo, ese sonido, dejar a ver qué es lo que estaba contando, y segundo, meterte en la historia. sí. Igual Si no te metes en la historia cuando estás, vos armaste un libro de cuentos que no es una novela, pero tiene un clima y una densidad de novela desde la primera a la última página. Todos los cuentos están, no hay un cuento que no tiene nada que ver con el anterior. Digo, todos esos personajes son todos personajes de una novela. Están todos entramados, todos claro, parece que la tristeza atraviesa todas las páginas. A mí hubo algunos que me encantó. El del señor que pone membrana fáltica en los techos y está en la habitación con el ah, administrador. Te juro que lo leía y dije, esto es bueno, yo soy guionista, digo, esto es un capítulo de una serie. Digo, el tipo con el administrador que se va parando en los lugares donde el tipo fue feliz con esa mujer, y el de la parejita en el auto, en el mar, que terminan, bueno, no voy a spoilear cómo terminan. Están no, no, no pasa nada. maravillosamente armados, y todos los cuentos son así, todos los cuentos, digo, es uno mejor, después está el gusto personal, este me gustó más que el otro, pero todos los cuentos, no hay uno que decir, digo, lo pensaste, por eso te preguntaba al principio, ¿son cuentos Claro, que vos claro. tenías desperdigados por ahí o los armaste para un libro? Es decir, estos son los que componen el libro. Yo tenía
tenía un 60% de cuentos ya formados, ya armados, pero no estaban vivos, no tenían vida. Uno tenés que dar, con el tiempo te das cuenta cuando algo está vivo, cuando ese cuento está vivo, y no tenían vida. Entonces fue un momento fue pasar un momento hasta que encontré la forma de contar, la voz de contar, y después fue ver qué cuento iba en esa estructura, ¿no? Iba a ir acompañando al cuento que seguía y iba a ir armando ese frente narrativo, digamos, ¿no? Y eso llevó un tiempo, eso me llevó mucho. Fue un momento más allá de que yo, como te digo, había algunos cuentos, los volví a reescribir en ese tono. Cuando encontré el tono, lo más difícil es encontrar el tono para contar. Pero hubo un momento bisagra en mi vida, digamos, cuando me di cuenta que tenía que narrar según la forma. Viste, cada cuento está escrito de distinta manera, más allá de que hay una voz que atraviesa todo el cuento, y hay vasos comunicantes, pero están distintos, en distintos niveles, en distintas graduaciones. Pero había algo que yo me daba cuenta, que cada cuento tenía que tener un momento pegado digamos, la forma de contar tenía que ser pegada a su geografía. Entonces, por ejemplo, tenés, como para ilustrarte, ahí tenés un cuento que se llama Una voz cálida y humana al otro lado de la línea, donde el cuento está hablando de unas raíces que se metieron en los caños, que no dejan pasar el agua, pero sin embargo yo, ¿cómo tengo que contar esto? ¿Cuál es la manera de contar este relato? Y lo encontré en una palabra que yo había puesto ahí, que hablo de los flujos piroclásticos. Los flujos piroclásticos, ¿sabés lo que son? No. Son, por ejemplo, cuando explota un volcán, lo pongo ahí y sigo narrando, ¿no? Cuando explota un volcán, hay dos formas de la explosión del volcán. Una es la lava, que viaja a 30, 40 kilómetros por hora, va bajando, entonces eso es la lava, ¿no? Que es algo, digamos, rugoso, material, pero lo otro es algo viscoso que va bajando. Pero el flujo piroclástico es gaseoso, es humo que sale, es como el tapón que estaba en el cilindro del volcán. Entonces eso viaja a 200 kilómetros, baja con la misma intensidad de calor, viaja a 200 kilómetros y da hasta 600 kilómetros por hora. Entonces ese cuento lo que tiene es que baja de la montaña, digamos, ¿no? Como un flujo piroclástico. Hay palabras y palabras que va rápido. El lenguaje de ese texto es rápido, y es como algo que viene bajando. Eso es lo que te quiero decir, cómo buscaba el tono de cada cuento, ¿no? Y al final, cuando aparece el agua, baja, termina tranquilo el cuento y muere con dignidad, tranquilo, porque aparece el agua, está el personaje que se está lavando los pies en una ceremonia, como de lavarse los pies, ¿no? Entonces, esa agua lo tranquiliza el cuento y lo termina tranquilo. Así cada cuento, hay cuentos buscando la manera hay cuentos que empiezan con imágenes terribles. Esto se va a ir por otro que me maravilló fue el de las hormigas que inundan la casa, que empieza diciendo: me desperté porque me caminaba algo en la cara y se levantó, tenía la cama llena de hormigas. Y si esto va a tener, esto es un increyendo, esto es un hormiguero que se destapó y que no va a parar. Es muy bueno, está todo lo del árbol. No, de verdad, es un libro, vuelvo a decir, chicos, el que entró recién, El Pabellón, todavía se consigue, no está agotado, nada, ¿no? No, se consigue. Sí, se consigue, se consigue. Ayer hablé con Iván de la editorial, porque me habían escrito
de unos talleres literarios que están haciendo unos talleres y querían trabajar el libro, Sí, y o sea, me preguntaban a mí si la editorial mandaba, por eso lo enviaba, hacía sí. envíos, así que le escribí, me dijo que sí, le pasé todo el contacto. Se movió, gracias a Dios, se movió muy bien el libro, Héctor. Qué Se está bueno, qué moviendo muy bueno. bien, Qué la alegría. editorial también lo está moviendo, Sí, la pandemia sirvió y para que las editoriales independientes vendan y ande bien, ¿viste? Parece de loco, pero tuvieron las librerías cerradas, las grandes editoriales no entregaron claro, claro, sí, los que publicamos, yo cuando me dijeron claro, tu yo libro decía, sale en mayo, dije, no, no puede ser peor contexto, y fue maravilloso, estuvo bárbaro, claro, este, la verdad, claro, se está moviendo, sí. sí. Sí, eso, como te digo, también depende de cada editorial, Sí, ¿eh? Hay editoriales que capaz que no están quedadas y capaz que no están, lamentablemente, no, sí, tampoco no se le puede echar la culpa a nadie de esto, ¿no? En el sentido de que, bueno, cada uno lo vive como claro, puede. Pero hay algunas que se reinventaron en el sentido de que las ves que están en sí, las redes y que están sí, tal acá y que cual. están allá y Sí, que vamos, toman, las levantan redes pedidos y que sirvieron vamos. mucho para dar a conocer. Aparecieron estas cosas de los vivos, hay muchos escritores todo el tiempo hablando. Digo, si te interesa la literatura, en las redes hay, este, que, Claro, que no había. claro, claro, Héctor, claro. contame que no te conozco, cómo es cómo llegaste a escribir El pabellón de los animales domésticos? Digo, ¿estudiaste letras? ¿De dónde venís? ¿Cuál es tu profesión? ¿Cómo llegaste a ser escritor? ¿Cómo te formaste? No, mi formación, mira, ahora cumplió 80, el lunes cumplió 80 años mi maestro, Sí. Vicente Batista. Ah, este, Hicimos un Zoom con los chicos y con él, se emocionó, 80 años cumplió, y él fue mi escuela. Ese tipo, como yo puse ahí en las redes, el tipo fue mi escuela. Él me abrió la puerta de la casa en el momento en donde, en esa época, yo te estoy hablando hace muchos años, ¿no? Y donde le tenías que mandar un cuento para ver si él te aceptaba como alumno. sí, bueno. Entonces yo le mandé un cuento y él me llamó y me dice, mire compañero, dice, así, mire, usted no tiene la menor idea de lo que es matar a una persona. Así me dijo, ¿eh? Usted no tiene la menor idea, y eso es lo que escribió, no se entiende nada. Pero atrás de todo eso, Un señor sin experiencia de asesinatos era. claro, pero yo te estoy hablando cuando tenía pelo, Héctor. Llegué al taller cuando tenía pelo, era un pibe, y él lo primero que me dice, me llama, yo estaba recontento cuando me dijo, véngase el martes a tal hora. Entonces cuando voy, lo primero que me dice en la puerta, cuando me abre la puerta, me dice esto. Ah, me dice, vos sos Héctor Plain. Ah, me dice, tu cuento lo leí, me dice, no tenés la menor idea de lo que es matar a una persona, es todo un berenjenal lo que escribiste. Y dice, yo no sabía, yo me iba a dar la vuelta y me iba a ir. No, Dice, es un berenjenal lo que escribiste, porque me iba a decir, no, mira, no te acepto, ya está, veniste. ¿Qué le iba a decir? No le podía claro, decir nada. El tipo es un maestro en policiales, ¿qué le iba a decir? sí. A pesar de que yo iba por el tema de los Bueno, cuentos, no por el pero tema por algo te de citó y policiales. digo, Claro, me dice, no, pero cuando me estaba por dar vuelta me dice, pero escúchame compañero, este, pero quédese, porque atrás de todo ese berenjenal hay una voz que está contando. mm, Quédese que yo le voy a enseñar a matar. Me dijo, claro. así, Qué bueno, así entramos. qué Ahí bueno. entré en el taller de él y fue formidable, porque cómo compartíamos, él me enseñó los libros, tenía los libros y me los daba. Entonces yo iba y los leía en una semana y se lo traías leído, 2, 3 libros. Leete esto, leete aquello. Mirá lo que me decía, mirá, a vos te falta, andá, sentarte, tenés un tiempo, dice, andá y sentate en el Museo de Bellas Artes, andá, sentate tal pintor. Entonces yo iba y me sentaba y miraba el cuadro, No hay que- y miraba el cuadro, y miraba la imagen, y miraba esto, y miraba aquello. Fue mi maestro Yoda, fue, él me decía, vos tenés que hacer esto, tenés que ir a aquello, tenés que ver esto.
leete este libro, o te tachaba así, vos ibas re contento pensando que era Bukowski, te tachaba así una frase y decía, esto tenés que escribirlo de nuevo, no te duermas en los laureles, quiero que escribas mejor que esto. Sí. Fue así, fue Eso, esa cosa que eso debe esos ser un tema maestros, de los alumnos de taller, que todos fuimos y somos, pero sí, el peligro de que uno se enamore de lo que escribió. Viste, que es lo peor que... Uy, está bueno. Y, no, esperá, puede estar mejor, pero sí. Porque pasa los dos. O sos como Sábato, que decía que quemaba todo lo que escribía, que yo no lo creo. ¿Viste? O sos un pirómano no, no, que sentís que tu literatura no merece leer si la quemás, o también te enamorás mucho y decís, no, pará, menos amor por el texto y más corrección. claro, Déjalo estar, pero claro, bueno, claro, no, no, en eso me dio un antídoto, en la segunda clase me dio un antídoto y a todos los que estamos ahí. Me dijo Borges, dice, usted tiene que pensar en obras, no en un libro, sino en una obra, en un recorrido. Y decía Borges, decía que el camino del escritor es hacia la limpieza de su estilo. qué bueno. Entonces te decía, acá tenés el Aleph y acá tenés el informe de Brody. Mm, Y acá vas a ver el distinto Borges que estuvo acá, claro, limpiando. Entonces, ustedes tienen que pensar en una obra, tienen que pensar en los libros que van a escribir, no en el libro sí, que van a escribir. sí, Entonces, darlo todo, despojarte, ponerte en bolas. sí. Y yo me iba y me callaba la boca. Y cuando hablaban mi maestro, cuando hablaban mis compañeros, que sabían más que yo, me callaba la boca. Sí. Tuve como 5 meses sin hablar, sin abrir la boca, Sí. parecía un mudo. Pero Escúchame, Héctor, fue y, el mundo. y ahora te pregunto, para escribir como escribís, ¿qué libros tenés a mano en tu biblioteca? ¿Qué sentís? ¿Quién te influenció o en quién pensás? ¿O quién es tu modelo de cuentista? ¿Quién te gusta? ¿Qué hay a mano? ¿Qué tenés a mano en la biblioteca? Y lo tengo al maestro Rulfo. Mm, Lo tengo al maestro Rulfo. Lo tenés a Juan a Rulfo. Juancito. Lo tengo Sí, a Juan Rulfo. Lo tengo a los cuentos de García Márquez. sí. Los cuentos de García Márquez, ahí dio muy buenos cuentos García Oh, Márquez. Tengo los cuentos de García, de Flannery O'Connor, cómo escribía Flannery, hermosas. Sí. cómo metía esa mano del Y final, era no tiene mucha formidable. obra, hay dos libros, las novelas, que creo que son tres, las novelas de Flannery y Claro, los cuentos de Flannery O'Connor que están compilados en un solo libro. claro, los cuentos, por ejemplo, eso, los Hay cuentos hay mujeres de Alberto americanas maravillosas, Eudora Welty también. Yo sé, Dora Welty, me encanta. eh, Sí, formidable. También la canadiense Alice Munro también. sí. Carson McCullers. Alice Munro, Carson McCullers. La vez pasada me preguntaron en La Balandra, habían elegido el libro como para trabajarlo todo un mes con el club de lectura de ellos. Lo había elegido antes también el Otro Cielo, Sí, formidable trabajo que hacen los clubes de lectura. sí. Esa curaduría de la obra que hacen es formidable. Y la Balandra en una entrevista me había preguntado digamos, cuál era lo máximo para mí, a qué escritor o a qué cuento quería llegar. Yo había puesto a Alice Munro con hay un cuento, ahora me acuerdo, hay un cuento que es terrible, que es impresionante. Había puesto Dimensiones. ¿Lo conoces ese cuento, Dimensiones? No lo conozco. No. No, es terrible. Es Pero impresionante el cuento. esta noche lo busco porque está el volumen de Flannery Es O'Connor. impresionante. Es una mujer que hace todo un viaje, que va a ver al marido que mató a los 3 hijos. Sí. Lo va a ver a la cárcel. Y ahí nomás te cuento. Es impresionante lo que hace. Una suerte Había dicho, de Medea moderna. claro, claro. Los otros también que había dicho fue, que también lo tengo siempre a mano, es
la forma de tratar, ¿no? Como cómo trataba sus personajes John Cheever, por ejemplo, en El Nadador, o en Adiós hermano mío, sí. o en El marido rural. Esos cuentos son, digamos, los que yo tengo como ahí, que quiero llegar a ese nivel. Y eso es un nivel, tenés que llegar a eso. Vos tu obra la proyectás, está bien que uno imagina, porque después saldrá lo que saldrá, pero digo, Por supuesto, la proyectás como por supuesto. cuentista. Porque digo, yo por ejemplo, yo soy novelista, no creo, no puedo escribir nada que no tenga menos de 200 páginas. Ya hay una publicada, pero tengo 3 más que son todas novelas. Y me cuesta mucho el cuento, ¿eh? No sé, no puedo, el ritmo de la novela, la construcción de los personajes de la novela, y leo mucho novela, mucho novelista. Michael Cunningham, por ejemplo, Pero me sin, encanta. ah, Es ah, impresionante. pero sin embargo, la lectura que yo hice de la agitación, yo vi un cuentista, por ejemplo, a mi Oh, nena que tiene 9 años, le leí el cuento, lo saqué como un cuento y le leí el del ojo. sí, Y se lo leí porque funciona, y se reía, 9 años tiene, no sabe cómo se reía, sí, y se quedó con eso, y la vez pasada charlaba y digo, no, voy a estar hablando con el autor del cuento del ojo, ¡ay, qué bueno! sí, sí, ¿Se sí. acuerda? Sin embargo, los capítulos que vos tenés como no cierran muy bien, van cerrando muy Son bien, como y cuentos, sí, está bien, uno, claro, se percibe sí, como un novelista o como un cuentista. sí, Pero sin embargo, a mí me pasa a la inversa tuya. Yo sé que mis cuentos es como novela, poesía novelada. sí. Están en lo que es cuento, pero son poesía novelada, porque Sí, tienen eso es todo un micromundo, ¿no? Tiene todo un mundo que pero se autorregula tus en cuentos, sí. hay germen de novela en estos cuentos. Hay Por eso te el de digo. la maquilladora de muertos. Dije, uy, Claro, qué claro, buena por novela que supuesto. es este cuento, ¿no? Claro, la historia es que, Este personaje con todos esos hombres, que no quiero spoilear, pero este personaje con todos esos no, hombres y esas esposas, merece una novela. Es una novela. claro, te agradezco, no, pero por el momento, mirá, apenas salió el pabellón, el libro de cuentos me escribió una editorial y me pidió si tenía novela. Mm. Yo tengo novela, pero no la siento que para darla todavía, no siento, uno tiene que ser, como decía Hemingway, ¿no? Y uno tiene que, que percibir cuando algo está bien y cuando algo todavía no está bien, y ser honesto Sí, con uno pero mismo y con esa escritura. en qué momento sentís que se le pones punto final y decís, porque hay un momento que uno suelta, yo la agitación la laburé, la escribí, la corregí, la volví a corregir, pero hubo un día que dije punto final, esto va a la editorial, no toco más nada, mejor que esto no me va a salir, no sé si estará bárbaro, pero bueno, es lo máximo que yo pude darle. A mí, En ese momento a que la mí, escribí, que hace 3 años, digo, no sé, por ahí si la agarrara hoy, pero digo, además uno ya está, ya lo escribí, no quiero saber más nada con la agitación. No quiero que la próxima novela claro, sea igual a la agitación. Lo peor que te puede pasar es quedarte claro, escribiendo siempre lo mismo. Este, claro, claro. No, por a mí eso lo digo, que ¿vos en yo, qué por momento ejemplo, a mí, sentís que ese punto final? yo siento que es el punto de partida cuando, por ejemplo, tengo algunos lectores, antes cuando hacía un taller con el maestro, llevaba todos los martes o llevaba cada 2 martes, pero cuando el maestro me decía, y esto lo tomé como una forma de trabajo, por eso te digo, cada uno elige su camino. Cuando el maestro me decía, esto ya está, para mí recién ahí empezaba a irme del taller, o cuando los compañeros me decían, esto ya está, Mm, era cuando empezaba realmente el verdadero trabajo, de lo que yo quería hacer, que era ir más allá. Entonces, cuando eso era el punto de partida, eso era el punto de partida, depende del punto de partida donde vos lo tomás. Cuando me decía, esto ya está, Héctor. Entonces yo ahí sabía que tenía que dar
el doble. Entonces iba y lo corregía y pasaba noches y me obsesionaba y buscaba la palabra y me tomaba un Che, micro ¿y para corregirlo. guardás la primera versión y la última? ¿Tenés una primera versión del Pabellón de los Animales Domésticos? Debe ser es otro Ah, y libro. hay un, Es otro libro. es otro libro, Claro, es otro libro, es otro claro. libro. Es como que decir, hasta cuando me decían, hasta esto está bien, era como decir, bueno, ahora le tengo que poner el cuerpo. Ahora el cuento tiene que pasar por el cuerpo, como decía Kafka, ¿no? Tengo que hacerlo pasar por el cuerpo. Entonces buscaba la palabra según el estado de ánimo que estaba, o en el lugar que estaba, o que iba, o cómo me sentía, buscaba la palabra justa para darle esa vuelta más a ese relato, para estrujar un poquito más, para que después de estrujar Pero, ese poquito más, salga destilar a belleza. vos empezás. Espero haberme acertado. eh, ¿Cómo laburás? ¿Tenés el cuento, el principio y el final en la cabeza? O, digo, el que escribe una novela tiene un disparador, yo ahora estoy escribiendo otra. Tengo el disparador y tengo el final. Sé a dónde quiero llegar. En el medio van apareciendo cosas, se van apareciendo personajes, cosas que ni son. Digo, en el cuento, ¿vos lo tenés todo en la cabeza o tenés un disparador? No sé, una casa que se llena de hormigas, me gusta esa imagen y de ahí me largo a escribir. Hay veces que yo tengo una libretita, estaba por acá la libretita, tengo una libretita en donde voy anotando cosas, voy anotando algo, imágenes, qué sé yo, voy anotando y van quedando ahí. Y hay un momento cuando, por ejemplo, cuando estoy corrigiendo, que voy a esta libretita y me fijo las imágenes, lo que escuché, lo que oí, lo que vi, lo que leí, que me sirva de disparador para darle carnadura a lo que estoy narrando en ese momento. Por eso siempre me parece, digo yo, ¿no?, que cuando uno termina de escribir, nunca lo que uno escribe es de uno, No. ¿no? Es de todas las voces que viniste escuchando y viniste leyendo, o que viste en la tele, o que viste en una película, o que te contaron. Y ahí está, es el producto, es el libro. Pero sí hay un momento en donde, que es el momento en donde estás con este libro. Me pasó en varias veces que hubo un cuento o dos cuentos que vinieron principio y final, o principio y final y no venía el medio. Hmm. Entonces era como una pileta que te tenías que tirar a nadar, a nadar, a nadar, a hacer vos el recorrido para llegar, pero había llegado el principio y el final, Mirá lo vos. tenía. Otro llega el principio, otro llega al final, y tenés que ir buscando y averiguando como si fueses un detective, y viendo qué palabra va a ir o qué estructura va a ir en lo que estás haciendo. Hay veces, hay cuentos que para yo tratar de exigirme yo, el cuento viene muy bien y yo mismo trato de ponerle o algún personaje o algo por el estilo para que se trabe y para que trate de sacar lo mejor de mí. Uno se conoce. Encontrar la voz de uno es conocerte a uno mismo. Vos te conocés lo que te motiva a trabajar, lo que te mueve el corazón. Entonces hay que ir por eso, hay que dar lo mejor, Sí. libro tras libro. Me parece que hay que dar lo mejor, y Héctor, encontrar. no, digo, nos contaste Sí, qué autores te gustan y qué tenés a mano en la biblioteca. ¿Qué otras cosas influencian tus páginas? Digo, ¿de qué te nutrís? ¿Del cine? ¿Una música te puede sugerir el una cine. escena? Sí, ¿Qué otra? Bueno, sí, dijiste sí. recién que te mandaron al museo a ver una pintura. ¿Qué cosa? ¿Las artes Claro. plásticas? La música es muy importante para los escritores, para mí. La música, Yo pienso en una sí. canción y está la escena, pero ¿a vos con qué te pasa? Con la música me Mm. pasa. La música, una canción es una historia en 3 minutos, Sí, tal en cual. 2 minutos y medio, en 4 minutos. Entonces, escucho la música, lo que me destila, lo que viene, lo que me va dando. Puede ser menos reggaetón, puede ser todo. Pero, pero escucho. No menosprecies, No, no el menosprecies, reggaetón, que no.
Que No, no quiero no menospreciar, sabés pero si ¿dónde? si en el tercer No, libro no se llama el reggaetón de los animales domésticos. no, lo que quiero decir es que, por supuesto, Ah, sí, no sí, hay una historia, que no te está contando una historia. pasa por Entonces gusto, por uno eso no. necesita que pasa por gusto y pasa por escuchar, ¿no? A mí me gusta que me cuenten una historia. Mm. Vengo de una, mi viejo es árabe, y hay algo muy lindo que me dijo mi papá cuando yo presenté, cuando presenté el pabellón. Hay algo muy lindo que me dijo mi papá, ¿no? Me dijo, sos el que cuenta en la tribu. Fue algo muy lindo, muy bonito Sos eso, Sherezad, para seguir con las noches de Arabia. para decir, Sos Sherezad, claro, contando las mil y una noches. pero esa forma de, ¿no? Me gustó mucho, me animó mucho. Qué linda Este, metáfora la de las mil y una. Es Sherezad que cuenta para no morir, ¿no? Que impresionante, es una cosa increíble. impresionante. La contadora de Pero vos sabés cuentos que hay que una, evita. Y hay algo de evitar la muerte. Mira, yo tenía un amigo muy lector, por ahí entra, y lo ve, Mario Leguizamón, y él decía que él tenía en la cabeza que mientras él estaba leyendo un libro no se moría. Pero después, como entre libro y libro, él dejaba 2 días sin leer, descansaba 2 días sin leer. Bueno, en esos 2 días él se podía morir, hacía todo un juego. Y hay algo de leer y la muerte y de escribir o leer para no morir. ¿No, claro que no sí, crees? contar una historia. Por supuesto, Mm, contar una historia, por ejemplo, vos ahora con este tema yo no puedo ir a la casa de mi viejo, ¿no? sí, Pero por lo menos lo veo por acá. sí, Pero vos vas y lo vas a encontrar contando siempre una historia, mm. contando una historia, Sí, 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 contando, y capaz que te repite su historia, sí, sí. pero vos lo escuchás con gusto, te gusta esa monotonía de volver a escuchar eso que te viene contando, por la forma, por la belleza de la Sí. música, cómo hilvana, cómo concatena cada palabra y Porque cómo te va llevando, y esa historia siempre es distinta, en algo siempre es es distinto. que Y uno ya está el predispuesto lenguaje para... nos trasciende y nos atraviesa y viene desde antes de que seamos una persona, somos un nombre. Sos Héctor, que es un nombre que pusieron tus padres y empiezan a darle carnadura. Y después que te morís, no queda más que las anécdotas. Digo, yo tengo mis viejos muertos y lo único que me ha quedado de ellos son historias que recuerdo y que viví o que me contaron. Pero no queda más que eso, queda el lenguaje. El lenguaje nos atraviesa y nos Claro, trasciende. ¿Viste? ¿Qué te queda de un ser querido? Cuentos. no, te quedan cuentos, te quedan las historias, lo que te contó, lo que viviste, lo que frases, olores, momentos, Claro. situaciones, el olor del ciruelo, el olor del salitre cuando iban a la playa, el olor de esto, de aquello, los olores, o sea, Sí, eso sí. te está contando una historia, O lo que le te estás gustaba, contando una uy, historia. a mi viejo le gustaba el zapallo en almíbar, miro el zapallo en almíbar y no es una referencia inmediata acordarme de mi viejo, por ejemplo. Tal ¿Viste? cual. Es así, es así. Pero bueno, es lo que nos queda. Bueno, ¿qué se No, por eso viene? te Nos queda poco tiempo, porque nos quedan creo que 7, 8 minutos. Eh, ¿qué se viene, Héctor, para lo próximo? estoy, estoy trabajando, yo diría que para dentro de 2 años, estoy trabajando un libro de cuentos y está saliendo en este momento, está saliendo en este momento, pero así como te digo yo, ¿no? O sea, tratando de o sea, yo puedo tener el borrador en un día, lo puedo tener. Sí. El borrador, Héctor, lo puedo tener en un día, de un cuento. Pero me lleva meses tratar de, de buscar, como te dije antes, las palabras, la música, que esos personajes estén vivos y poder largarlo en el momento en donde, hay un momento en donde vos sabés que ese libro ya está. Sabés, hay un momento íntimo, pero es muy íntimo, en donde Mm, vos sabés, esto ya está. Acá hay belleza. Acá logré sí. esta imagen y logré contar esto y logré poder dar esperanza. Más allá de, como decías,
hay un halo de tristeza que sobrevuela por todo el libro, siempre está la esperanza y siempre está el amor. Sí. Este es como tu libro que también está el amor presente, ¿no? Todo el No está tiempo. dicho, pero está ahí, No, todos los todo el tiempo, conflictos son, todo el son tiempo. amorosos en tus cuentos. Todos los conflictos están Claro, atravesados por el te amor. agradezco, te Este, agradezco que lo hayas visto, Héctor. Te sí, agradezco que lo sí, hayas visto. sí, sí. Ay, mira, Pero bueno, no quiero decir mal el título. Y vuelvo, el lugar, el rectángulo, ¿cómo se llama? El rectángulo donde estaba mi cama. Pará, porque soy de el terror. rectángulo exacto donde estuvo mi cama matrimonial. Ese cuento es El maravilloso, rectángulo sí. exacto donde estuvo mi Por cama. eso no sabía la frase, el rectángulo exacto donde, ese cuento es Al- maravilloso, y ese cuento habla de amor, No, es hermoso. Habla de amor. del amor que quedó impregnado en esos objetos, en ese departamento, que es terrible. Claro, Me hizo acordar a la claro. A mí me novela, pasó que me hizo acordar a la novela Plaza Irlanda de Muslip, no sé si la leíste. Bueno, Eduardo Muslip no la leí. escribe una La voy a novela leer. que comienza con un muchacho que su novia tiene un accidente en la Plaza Irlanda, la mata, no me acuerdo si un colectivo, y toda la novela es cómo él se va deshaciendo de esa novia que se murió, del horror de la muerte y cómo va dejando los estantes vacíos y cómo la va haciendo desaparecer de los objetos de la casa, de la ropa, hasta qué punto haces desaparecer el muerto. Recomiendo también, Eduardo Musli, Plaza Irlanda, es una belleza Lo de voy a leer. texto. Es una novelita corta, Lo voy a leer. pero que maravillosa. Te agradezco. Y Te agradezco. este cuento tuyo del rectángulo donde estuvo mi cama matrimonial me hizo acordar a eso. A cuánto de nuestros amores quedan en Qué los bueno. objetos. Se quedan impregnados en los objetos, en Qué los bueno. lugares. Me gusta mucho y siempre anoto todos los autores que decís en los vivos Sí, que vas dando, siempre voy anotando y los voy buscando. Y eso es bueno como decías vos, ¿no? sí, De esta forma de comunicación. Yo te agradezco mucho por este espacio que nos das, por este sí. espacio que nos das y por este espacio que te da para charlar, ¿no? Y hablar de lo que amamos, que son los libros, que Tal son las cual. historias. A mí me pasa eso. Yo no soy ni periodista ni nada. Esto empezó de casualidad, empezó con amigos. Che, no hacemos un vivo y hablamos de tu libro. Y después se empezó a dar y se empezó a crecer. Y la verdad que no hay muchos espacios donde aparezcan escritores hablando. Yo te digo porque yo trabajo en la tele y aparecen en la radio y en la tele es muy difícil. Nosotros hacíamos un programa con Daniel Gebel, que este año no se pudo hacer por todo esto de la cuarentena, pero hay muy pocos espacios donde los escritores pueden hablar y contar y saber de... A mí me pasa eso, cuando lo leo digo, ¿qué habrá leído este tipo para escribir así? Fernando Garriga saluda, también va a estar pronto con nosotros. Un abrazo, ¿Qué habrá un leído este abrazo autor grande. para escribir? Me empiezo a preguntar cuando me interesa un autor, ¿de qué tendrá en la biblioteca? ¿Qué leerá? ¿Leerá género? ¿Le gustarán las novelas de terror? Qué Me bueno. empiezo a preguntar. ¿Vos leés género? ¿Te gusta ciencia ficción, thriller? ¿Sos de leer? No, yo un degenerado. Leo todo. Agarro lo que venga. Lo importante, como te digo, que me conecte con ese libro, ¿no? Hay veces que yo siempre pensaba que los libros son como Argos, como el perro de Ulises, Sí, que ese perro hermoso, ¿no? Los libros, hay libros que yo leí en la adolescencia, en la adolescencia, en la juventud y ahora en la posjuventud, vamos a decirlo así, ¿no? sí, Los leí y a mí me gusta cuando agarra, no importa el género, sino volver a ese libro y vos en el viaje cambiaste, en el viaje sos otro, en el sí, viaje tu interior y tu exterior son otros. Yo perdí el pelo, cambié, engordé, no sé, y tu interior cambió también, pero vos volvés a ese libro y ese libro te reconoce como Argos, sí, ¿no? Te reconoce como ese perro que fue el único que reconoció a Ulises, te sí, reconoce y está para vos, está lo que leíste y está ese sí, perfume y están esas imágenes y está en ese momento de la vida para darte lo que en ese momento de tu vida, porque viste que hay libros que vos lo agarrás y decís, a esto no, no le puedo entrar, no lo puedo entender, déjalo, y ese agarralo libro, más adelante. sí,
el libro cambia, el libro no es inmutable, porque uno cambia, la lectura está cambia. vivo. Digo, yo agarro libros que leía a los 17 años y digo, ¿pero qué leí? ¿Qué recuerdo tenía yo? Por eso a veces cuando cito libros digo, pero ¿qué? Te confío en mis lecturas de hace 20 años, porque, qué sé yo, no sé, me han agarrado locura con Emil Solá, por ejemplo. En una época leía Emil Solá y el naturalismo. Qué sé, a veces lo agarro así páginas sueltas y leo algunas cosas, pero yo no me acuerdo haber leído esto. Es así, los libros van Pero, cambiando. ah, pero no te pasa a mí, hay veces que yo capaz que me levanto a la noche y pienso, ¿dónde está el libro? Por ejemplo, ¿dónde está el libro? La vez pasada, digo, ¿dónde está este libro? Hace 1000 años no lo leía. Me desperté a la noche Mm, y con una linternita que tengo me puse, para no prender la luz, para que no se despierte mi señora ni los chicos, me puse a fijarme así en la biblioteca, esas cosas que te agarran, me desperté, y me sí, desperté pensando, este libro lo buscaba en la biblioteca, lo agarré así y bajé, vine a leer dos, tres cosas de ese libro que ya lo había leído hace 1000 años, y lo cerré de vuelta y me volví a dormir. sí, 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 Pero como te digo, ¿no? O sea, ¿dónde está esa lectura en nosotros, no? sí, Viaja por nosotros esa lectura. tal En el cual, cosmos nuestro viaja esa lectura. Y tal hay un cual. momento que te manda una señal, como las ondas, te manda una señal cuando agarra, Sí. te manda una sonda y hay una frase ahí que vos decís, esta frase es para lo que estoy viviendo, Este, esta frase es yo tal creo que para esto, y eso que no lo nos encontrás. permite vivir muchas vidas más, leer. Digo, no nos quedamos solo Por con nuestra supuesto, existencia. Yo viví mi vida, pero también la de Jean Valjean y también la de tantos personajes. Es decir, Los y son Miserables, qué bueno. personajes, bueno, sí, es decir, bueno, Los Miserables me encanta, me parece que mi sueño, poder escribir Ay, una sí. novela de esa extensión, este, pero Tiene bueno, por todo, ejemplo, tiene todo, la tiene volví una a agarrar habilidad. hace poco y el catolicismo, el cristianismo de Víctor Hugo me llama la atención, que yo cuando la leí no me pasó, pero cuando la leí no registré eso, ahora digo, uy Dios, cada tres renglones Claro. aparece, aparece Es la otra Iglesia lectura, Católica. es otra lectura. Es otra lectura, es así. Claro, sí, 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 sí. es otra lectura. Lo Era un importante, burgués cristiano. Me llamó la atención. claro, Sí, tal y cual. después me recordé, el obispo que ayuda a Jean Valjean de entrada ya es todo bondad. ¿Te acordás? Tal cual, hay que entender ese momento que estaban viviendo. Sí, Hay que sí, entender ese momento que estaban viviendo también. es así, es así. Bueno, las 10 de la noche, hasta aquí hemos llegado, Héctor. Mira, no, justo, me dice que faltan 1 minuto con 50. Un placer tu libro, un placer leerte, Te muy agradezco. merecido Igualmente, el todos los tuyo. premios que tengas, porque la verdad que sos un autorazo y recomiendo que busquen en Indómita Luz el pabellón de los animales domésticos. Así que gracias por esta entrevista y seguimos leyéndonos. Te agradezco, Héctor. ¿Eh? Por supuesto, claro que sí. Un Un placer. abrazo grande, amigo. Un Gracias, abrazo, ¿sí? abrazo y un placer habernos conocido acá en un vivo de Instagram. Nos vemos, suerte.